¿Qué tal? Ya regresamos. ¿Cómo les fue? ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con Ajolo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden. Para que 4 videos, algunos informativos y otros que nos muestran datos curiosos sobre los continentes para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención sobre cómo se establecen los límites entre los continentes en un mapa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los océanos y continentes y aprender a ubicarlos. Comenzando con los océanos, debemos decir que son grandes masas de agua salada que rodean los continentes e islas. Ocupan las 2/3 partes de la superficie terrestre. De acuerdo con la separación de los continentes, los océanos son los que veremos a continuación, comenzando con el Océano Pacífico, que lo ubicaremos primero en el mapa. Bien. Debemos decir que es el más extenso, tiene 166.241.000 kilómetros y representa el 46% de la superficie marítima. Limita al norte con el Círculo Polar Ártico y al este con América. Bien, continuemos ahora con el Océano Atlántico, que también lo ubicaremos en el mapa. Bien, es el segundo océano más extenso de la Tierra, tras el Océano Pacífico. Limita al norte con el Océano Glaciar Ártico, al este con Europa y África, y al oeste con América y al sur con el Océano Glaciar Antártico. Continuemos ahora con el Océano Índico, que también lo ubicaremos primero en el mapa. Tiene una superficie de 73.427.000 kilómetros y representa el 20,3% de la superficie marítima. Limita al norte con Asia, al este con Oceanía y el Océano Pacífico, al oeste con África y el Océano Atlántico y al sur con el Océano Glaciar Antártico. Continuamos ahora con el Océano Glaciar Ártico. Bien, que también lo ubicaremos en el mapa. Bueno, es el más pequeño y más septentrional de los océanos del planeta. Rodea al Polo Norte y se extiende al norte de Europa, Asia y América. Continuemos ahora con el Océano Glaciar Antártico. Ubicaremos primero en el mapa. Perfecto. Bien, es el penúltimo océano en extensión, siendo el Océano Ártico el más pequeño. Limita el norte con el sur de América, África y Oceanía.
Sigamos hablando sobre los océanos y continentes. Más precisamente, es el turno de hablar de los continentes. Antes que nada, debemos decir que los continentes del mundo, según las diferentes teorías, en la Tierra existen 5 continentes si se tiene en cuenta solamente aquellos que están habitados y por ende considerando territorios como Europa, América, África, Asia y Oceanía. Si se incluyen todas las fracciones de la Tierra, existirían 6 continentes, los que hay en el planeta a pesar de que no estén habitados. En esta idea se incluye a la Antártida. Sabiendo esto, comencemos ahora con el continente asiático. Bien, es el continente más extenso y poblado, se ubica en el hemisferio norte y oriental. Limita al oeste con Europa, África, Mar Mediterráneo, Mar Negro y el Mar Caspio, y al este con el Océano Pacífico y al sur con el Océano Índico. Continuemos ahora con el continente africano, ¿sí? Que lo ubicamos primero en el mapa. África es el tercer continente más extenso tras Asia y América. Está situado entre los océanos Atlántico al oeste y el Índico al este. El mar Mediterráneo lo separa al norte del continente europeo. Sigamos con Europa, el continente europeo, que también lo ubicamos en el mapa. Es el penúltimo continente por extensión y población. Limita al este con Asia, al oeste con el Océano Atlántico, al norte con el Océano Ártico y al sur con el mar Mediterráneo. Continuemos ahora con Oceanía. Bien, vamos a ubicar primero en el mapa. Está formada por una gran cadena de islas y archipiélagos. Limita al norte con el Océano Pacífico, al oeste con el Océano Índico, al este con el Océano Pacífico y al sur con el Océano Glaciar Antártico. Sigamos ahora con el continente americano, ¿sí? Que primero lo ubicaremos en el mapa, es todo lo que está pintado de rojo. Es el segundo continente en extensión y población. Está formada por 2 grandes masas de tierras en forma de triángulo, América del Norte y Sur, unida por un istmo de América Central. Limita el norte con el Océano Glaciar Ártico, al oeste con el Pacífico y el Océano Atlántico en el este. Continuemos con el continente Antártico, que primero lo ubicamos en el mapa. Bien, está situado completamente en el hemisferio sur, casi enteramente al sur del Círculo Polar Antártico y contiene el polo sur geográfico y está rodeado por el Océano Antártico. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les sea de utilidad. Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. Y bien, ¿qué piensas de estos videos? ¿Sabías que hay 3 criterios para definir los límites de los continentes? Los físicos, culturales y políticos. La definición actual de los límites de los continentes consideran varios de estos criterios. ¿Cuáles continentes consideran los 3 criterios para definir sus límites? Ahora acompáñame a ver los siguientes videos, que nos permitirán profundizar un poco más sobre la definición de los límites de los continentes. ¡Corre video! Europa y Asia, 2 continentes estrechamente relacionados, pero a la vez con contrastes bastante marcados. Pero, geográficamente hablando, son 2 territorios continuos que en teoría forman un único supercontinente. Entonces, ¿dónde termina Europa y comienza Asia? Y con respecto a los países que están en el límite, ¿cuáles se consideran asiáticos, europeos o euroasiáticos? ¿Te interesa repasar este dilema limítrofe? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero que nada, importante recalcar que esta frontera es más una separación sociocultural que geográfica, en vista que ambos continentes no están separados por un océano o canal. Geográficamente hablando, algunos lo consideran como un único supercontinente, siendo Europa una especie de superpenínsula de Asia, tal y como lo es el subcontinente indio. Sin embargo,
Esto no fue siempre así. Hacia el siglo VI a.C., los geógrafos Anaximandro y Hecateo de Mileto hicieron la división del mundo entonces conocido en tres: África, Europa y Asia. La división de estos dos últimos era el río Rioni en el Cáucaso. A medida que los conocimientos geográficos avanzaban, las fronteras consideradas entre ambos continentes iban variando. Durante la Edad Media y hasta el siglo XVIII, los límites se consideraban como el mar Egeo, los Dardanelos, el mar Negro y el mar de Azov. No sería hasta después del siglo XVIII cuando se comenzó a considerar a los montes Urales como la frontera definitiva y que es el accidente geográfico más aceptado en la actualidad. Otras fronteras que se iban considerando: el mar Caspio y el río Don en Rusia. Como ves, a lo largo de la historia ha sido muy difícil definir los límites geográficos de ambos continentes. Entonces, dejemos de hablar un rato de geografía. ¿Te parece? ¿Qué hay con lo que dijimos en un inicio? ¿Cuáles son las diferencias socioculturales entre Europa y Asia? Creo que está de más decirlo, pero desde tiempos inmemorables es que Occidente es sinónimo de Europa, mientras Oriente es sinónimo de Asia. Y es que la diferencia cultural es abismal. Europa se ha caracterizado por ser la cuna de donde se expandió el cristianismo, así como las lenguas indoeuropeas, salvo las indoiranias, y gracias a sus innumerables conquistas es que han logrado expandir tanto su idioma como su religión por todo el mundo. Por otro lado, Asia es cuna tanto de las religiones dármicas, es decir, el hinduismo y budismo, así como del islam. Por su parte, los principales grupos lingüísticos que encontramos son las lenguas indoiranias de la familia indoeuropea, así como las lenguas túrquicas altaicas, sino-tibetanas, drávidas y austronesias. Como siempre les repito, tanto el idioma como la religión son dos de los principales factores de identificación de los pueblos. A esto, sumar la situación económica de ambos continentes. Como sabrás, mientras la gran mayoría de países europeos gozan de alta prosperidad y calidad de vida, en Asia existen muchos contrastes, encontrando países de primer mundo como Japón y países sumidos en la pobreza y guerra como Afganistán. En fin, el punto es que en la actualidad los límites son considerados como el mar Egeo al sur de Grecia, continuando por los Dardanelos y el Bósforo que separa el territorio de Turquía, luego la cuenca del Gran Cáucaso hacia el noroeste del mar Caspio y finalmente los montes Urales que pasan por Rusia y Kazajistán. Ahora, la parte que más esperabas: ¿cómo se consideran los países que están entre ambos continentes? Probablemente los que más te suenen sean Rusia y Turquía. Ambos son considerados países transcontinentales, pues bajo todo criterio de delimitación, sus territorios están entre ambos lados de las fronteras. Mientras Rusia se considera un país europeo con conquistas en Asia que incluyen toda la Siberia, Turquía es originariamente un país asiático con conquistas en Europa. Incluso Estambul, ciudad que pasa por ambos lados del Bósforo, se considera una ciudad transcontinental. Con respecto a los países del Cáucaso, tanto Georgia como Azerbaiyán tienen la mayor parte de su territorio en Asia, siendo el único territorio europeo las pequeñas fracciones al norte de la cuenca del Gran Cáucaso, por lo que a la larga también se pueden considerar como países transcontinentales, aunque con una mayor tendencia sociocultural a considerarse europeos. Por su parte, el territorio completo de Armenia se encuentra al sur de la cuenca del Gran Cáucaso, por lo que geográficamente es un país asiático. Sin embargo, debido a su lengua usualmente emparentada con el griego y por ser el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial, socioculturalmente se consideran europeos. Algo similar a lo que pasa en Chipre, pues por más que esté próximo a las costas del levante mediterráneo, socioculturalmente es un país 100% europeo, incluso miembro de la Unión Europea. Como dato adicional, Islandia también se considera así, por más que geológicamente se ubique entre las placas continentales de Europa y América del Norte. Por último, tenemos el caso de Kazajistán, que sería lo inverso a los países del Cáucaso. También posee una pequeña parte del territorio al oeste de los montes Urales, es decir, en Europa, pero socioculturalmente es 100% un país asiático por profesar mayoritariamente el Islam y hablar un idioma túrquico altaico, el kazajo. En fin, ¿y tú qué opinas? ¿A cuáles de los países mencionados considerarías como transcontinentales? ¿O tal vez son simplemente europeos o asiáticos? ¿Te parece que es correcto que ambos continentes deban ser considerados independientes o mejor hablar del supercontinente de Eurasia?
Si nos preguntaran en qué continente se encuentran Islandia, Nueva Zelanda o Rusia, seguramente todos tendríamos una respuesta. Sin embargo, hay argumentos para contestar de diferente manera. ¿A qué se debe esto? A continuación te invitamos a pensar cuántos continentes hay realmente, y a que conozcas varias curiosidades que se esconden detrás de la clasificación. En la escuela a todos nos han enseñado cuáles son los continentes. Sabemos que China está en Asia, Portugal en Europa y Sudáfrica, claro, en África. Pero no es todo tan simple. Te proponemos que contestes ahora la simple e inocente pregunta de cuántos continentes hay. Tal vez, si tu cabeza está abierta a nuevas ideas, cambies tu respuesta al final del video. Empecemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de continente? Una primera definición que encontramos es cada una de las grandes extensiones de tierra separadas por los océanos. Bueno, partamos de esa base y contemos. Tenemos a América, Europa, Asia, África y Oceanía. 5 continentes entonces. Bueno, se puede argumentar que falta la Antártida, que también es una gran extensión de tierra y está separada del resto por océanos. Así que estamos en 6 continentes. Esta suele ser la alternativa más usada en Latinoamérica y en varias partes de Europa. Pero hay un tema. Es que si los continentes están separados por océanos, acá tenemos un problema. El clásico lugar de división entre Europa y Asia son los montes Urales, pero no tenemos océano. Bueno, entonces los agrupamos y nos quedamos con Eurasia, como un gran continente que va desde Portugal hasta Japón. Pero si los Urales no dividen continentes, entonces el canal de Suez tampoco, ya que no es un océano y además antes ni existía. Bueno, entonces llegamos a Eurafrasia, un supercontinente que tiene el 57% del territorio y en el que vive el 86% de la población mundial. Nos quedamos con 4 continentes. Pero si le preguntamos a algún estadounidense, es probable que cuando enumere los continentes empiece con Norteamérica, Sudamérica y luego continúe con el resto. Es que en varios lugares está más extendido el modelo de los 7 continentes, en el que América queda dividido en 2 en algún punto cercano al tapón del Darién. Claro, con el canal de Panamá nos sucede algo similar al canal de Suez, así que si usamos a uno para separar a África de Asia, no es una locura partir en 2 a América. ¿Cuál es el criterio entonces? ¿Lo de los océanos no sirvió al final? Bueno, podemos recurrir a la geología. Tal vez las placas tectónicas nos ayuden a determinar cuáles son los continentes. Tenemos la placa africana, la australiana, la euroasiática, la antártica. Esto parece que viene bien. Nos encontramos con la sudamericana y la norteamericana divididas. Bueno, el este de Rusia se encuentra en la placa norteamericana, pero podemos convivir con eso. Pero faltan algunas. Tenemos la placa india, la arábiga, esto se empieza a complicar. Le sumamos la filipina, en donde no está el país Filipinas, la enorme placa del Pacífico, placa del Caribe, Nazca, Escotia, Cocos, Juan de Fuca. Bueno, estamos ante un problema. Igualmente, este repaso de las placas tectónicas nos sirve para entender otra cuestión, los llamados subcontinentes. Tal vez escuchaste mencionar alguna vez al subcontinente indio, que incluye a Pakistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka, Maldivas, Nepal y obviamente India. Algo similar ocurre con la península arábiga, rodeada de las placas africana y euroasiática. En América también tenemos un ejemplo, la placa del Caribe. Varios de los países de América Central y del Caribe se encuentran allí, entre las placas norteamericana y sudamericana. Pero entonces ahora tenemos un nuevo problema, porque hace unos años anunciaron la existencia de un nuevo continente, Zelandia. Por sus características geológicas, los científicos determinaron que se lo puede diferenciar. Tiene la mitad del área de Europa, pero solo el 6% de su superficie está emergida. O sea, se trata de una masa de tierra que se la puede diferenciar tanto de Oceanía como de la Antártida, ya que se separó de esos continentes hace más de 60 millones de años, pero que en realidad está casi toda bajo agua y solo las montañas más altas salen a la superficie. Son los países de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur. Llegamos así a un posible modelo de 8 continentes.
Pero pensemos en alguna otra opción a ver si conseguimos mejores respuestas. Claro, la cuestión cultural. Eso nos sirve para desarmar el gigante Eurafrasia. La historia y cultura africana son muy distintas a las europeas o a las asiáticas. Volvemos a separar los tres continentes. Pero, ¿cuánta cultura en común tienen Irán y Japón? ¿O Irlanda y Croacia? ¿Y Argelia y Botsuana? Nos quedan agrupados países con historias muy distintas, entonces no quedamos tan satisfechos. Para dividir a todo el mundo en continentes nos queda además una tarea: las islas. Al típico territorio continental solemos agregar las islas cercanas. De esta forma, las islas británicas son parte de Europa o Madagascar de África. Pero, ¿qué hacemos con Islandia? Culturalmente siempre se la vinculó a Europa, pero está más cerca de Groenlandia, que siempre se la consideró parte de América. Es que Islandia es uno de los picos de la cordillera mesoatlántica, justo en el medio de las placas norteamericana y euroasiática. Así que geográficamente tenemos argumentos para ubicarla de uno u otro lado. Lo mismo sucede, algunos ya lo imaginarán, con Tristán da Cunha. Está en medio del Atlántico, en el límite entre las placas, aunque se la ha vinculado más a África que a Sudamérica a nivel cultural. ¿Y qué pasa en Oceanía? Allí la gran mayoría de los países son islas. Incluso muchos mencionan a Australia como un continente, y no solo como un país. Es que existen argumentos para considerar a Australia junto con Nueva Guinea y Tasmania como el continente australiano, ya que son parte de la misma masa de tierra que antes estaba unida. Con este criterio, el de considerar a Australia como un territorio continental, es que Groenlandia mantiene el récord de ser la isla más grande del mundo. De esta forma, el resto de las islas como Fiyi o Tonga serían parte del continente australiano, aunque Zelandia, claro, quedaría aparte. Y si apuntamos al norte, ¿cuál sería el límite con Asia? No está del todo claro, pero en general se suele ubicar a la isla de Nueva Guinea en Oceanía. Esto genera la única frontera terrestre en ese continente, entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea. De esta forma, Indonesia tiene su territorio dividido en dos continentes, ya que la mayoría de sus islas están en Asia. Pero claro, no es el único país transcontinental. Si tomamos el Canal de Suez como límite entre África y Asia, entonces Egipto tiene esa característica. La península de Sinaí, al este de su territorio, ya está en tierras asiáticas. España, por su parte, además de tener casi todo su territorio en Europa, cuenta con varias posesiones en África, entre ellas Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Estados Unidos, con casi todo su territorio en América del Norte, tiene uno de sus estados en Oceanía, Hawái. Si hablamos del reino de Dinamarca, pensamos rápidamente en Europa, aunque solo el 2% de su territorio está en ese continente. El resto está en América, gracias a Groenlandia. De hecho, el reino de Dinamarca es proporcionalmente menos europeo que Turquía, si tomamos en cuenta el territorio. El 3% de este país se encuentra en Europa y el resto en Asia. En este caso, el límite se encuentra justo en Estambul, ciudad que se jacta de ser transcontinental. Chile, por su parte, hace gala de su tricontinental. Gran parte de su territorio se encuentra en Sudamérica, pero cuenta con Rapa Nui, la isla más oriental de Oceanía. Y además tiene un reclamo territorial en la Antártida. Francia, sin embargo, desbloqueó un nuevo nivel por sus territorios de ultramar. No repasaremos todos porque son demasiados, pero tenemos Francia metropolitana en Europa, Guayana Francesa en Sudamérica, Mayotte y Reunión en África, Martinica y Guadalupe en el Mar Caribe, Polinesia Francesa, un territorio no autónomo en Oceanía, y podemos sumar el reclamo territorial de la Antártida. De esta forma, si tomamos el modelo de 7 continentes, Francia está en 6 de ellos. Al final no era tan simple la respuesta sobre la cantidad de continentes, ¿no? Es que tal vez la cantidad de continentes no tiene una respuesta tan clara. Depende de la propia cosmovisión y de los criterios que utilicemos. Como vimos, existen muchos ejemplos que nos pueden hacer dudar de nuestra respuesta original. Hacia el futuro, si alguien dice algo con lo que no estamos de acuerdo o que no formaba parte de nuestras costumbres, tal vez podamos entender que es otra óptica y no necesariamente es un error. Ahora nos gustaría conocer tu opinión.
¿Cuántos continentes crees que hay? ¿Cuál es el modelo que más te convence? Al parecer, la definición de los límites entre los continentes y océanos puede ser un poco más complejo de lo pensado. ¿Qué preguntas te surgen? ¿Qué nuevas ideas se te ocurren? Creo que tendremos que comprobarlo con ayuda de un atlas del mundo. Observa cuáles son los límites de cada continente. Considera los criterios físicos, culturales y políticos. Tendrás que utilizar varios mapas de tu atlas. Por ejemplo, los de relieve continental y oceánico, de ríos y lagos y los de división política. Elabora un cuadro de 2 columnas en el que señales cuáles son los límites de los continentes y si son físicos, culturales o políticos. En el libro de texto de Geografía de quinto grado se explica el tema a partir de la página 23. También podrás consultar tu Atlas de Geografía del Mundo para quinto grado a partir de la página 50 para explorar y analizar diferentes mapas del mundo. Por último, encontrarás vinculación con los temas de geografía de sexto grado en el bloque 1, que refiere al estudio de la Tierra, a partir de la página 11. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet puedes también obtener información de ahí y así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres